Hola, ¿cómo vas? Espero que muy bien allí en el lugar y en el momento donde le hayas dado play a este contenido. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio grabado en vivo desde el BAM, el Bogotá Audiovisual Market. Gracias a Proimágenes Colombia, a todo el equipo BAM, al apoyo de Mediatex, Distrito Audiovisual y Gente que Productora. Si estás lavando loza, caminando, paseando al perro, lo que sea, ajustate los audífonos, trae tu bebida favorita o llévala ya, no importa. No importa lo que estés haciendo, esto es Gente que hace cine, el podcast donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. En esta charla reflexionaremos sobre la importancia de desarrollar estrategias prácticas y herramientas efectivas para fomentar el equilibrio emocional, gestionar el estrés y cultivar un entorno de creación saludable que promueva y reconozca las diversidades humanas en los equipos de producción audiovisual. Para la conversación contamos con 3 tremendas invitadas: Nati Agudelo, fundadora de Mad Love, representante de los productores de la Academia Colombiana de Cine. Nati, muchas gracias por estar acá. Dicha esta conversación. Gracias por este espacio al BAM y a Gente que hace cine. Claro que sí. Estefanía Monroy, psicóloga, que va a ser nuestro gran apoyo técnico y profesional acá. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Pues veamos cómo nos va. Gracias. Y Paula Murcia, representante cofundadora de Rec Sisters, una de las pocas coordinadoras de intimidad que tenemos en nuestro país. Un rol muy reciente, así que es súper clave tenerte acá. Directora, Script. Paula, muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, por la invitación y qué chévere que se estén abriendo estas conversaciones en estos espacios. Yo me siento muy feliz porque, bueno, si las quieren conocer un poquito más, ya tenemos episodio con cada una. Entonces busquen ahí en el catálogo y tenemos unas buenas charlas que grabamos en pandemia, me acuerdo. Pandemia, otras épocas, donde éramos felices y no nos habíamos dado cuenta, una vaina así, era el lema. Más o menos. Seguimos probando este formato en Gente que hace cine, se llama Yo los presento y ellas conversan. Nosotros nos sentamos al lado, así como el público que está aquí al lado, cerquita, como esas conversaciones interesantes que se dan en un happy hour del BAM o en un karaoke organizado por Mad Love, cosas así. Están conversando buenísimo y nosotros nos acercamos y decimos, oye, qué interesante esa conversación. Y de pronto, en algún momento, nos atrevemos a tocar el hombro y decir, yo quiero participar. Así que en algún momento, si llega a haber el tiempo, probablemente alguno de ustedes pueda pasar acá y participar de la grabación. Pues esto es Gente que hace cine y empieza así. Salud mental, espacios de cuidado en la producción audiovisual. Nati, te dejo el comando a ti. Bueno, muchas gracias, Mauro. Gracias de nuevo al BAM, a Gente que hace cine, por abrir este espacio para hablar de este tema que ha sido como un tema que personalmente a mí me ha atravesado mucho en los últimos años. Digamos que desde siempre Mad Love se crea con esta idea de hacer las cosas de una manera diferente y venimos de una industria que tiene unas verticalidades y unos procesos heredados de muchísima agresividad, violencia, como unas energías muy masculinas que se dan alrededor de los procesos. Y desafortunadamente, luego de la pandemia empezamos a ver como una gran crisis de salud mental. No sé si es una crisis o es que ya podemos hablar un poco más abiertamente de ello. Y Mad Love, desde su esencia, busca expandir la energía del amor, pero también reinventarnos la locura. Entonces, me encanta este tema y me encanta estar con Tef acá, que es una psicóloga maravillosa que además de alguna manera ha estado cerca a la industria audiovisual. Y a mí me encantaría empezar pues como conversando y preguntándote desde tu perspectiva, ¿cómo nos ves desde afuera, no? ¿Cómo se ve la industria y la producción audiovisual, no desde adentro, que podemos ahorita entrar con Pablo un poquito más como a lo que nos pasa, pero cómo se ve desde lo profesional nuestra industria? Bueno, muchas gracias, Nata. Bueno, esto es una gran historia porque realmente siento que estoy acá, también por pandemia,
en esas grandes conversaciones que tenía con uno de mis mejores amigos que está trabajando acá, pues en el tema de producción audiovisual, nosotros teníamos un podcast imaginario que se llamaba Charlas Horizontales y era estar acostados así, mirando el techo y hablando de todo. Entonces era muy interesante pues darnos cuenta de las conversaciones que salían pues dentro de estos espacios, cómo salen temas como tienen que ver con las propias expectativas, con cómo estamos gestionando nuestra energía creativa, porque esto que ustedes hacen es netamente creatividad, ¿no? Y sobre todo también algo que a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo porque mi enfoque es social, todo lo que tiene que ver con el desgaste por la empatía, ¿no? No solo en estos espacios de charlas horizontales, sino también en la pobla, con personas hablando, me da cuenta que sobre todo las personas que trabajan con producciones con un enfoque social, dentro de la risa, dentro de las experiencias íntimas, pues me evidenciaba que había mucho desgaste por empatía, ¿no? Esto de decir como, no, me acosté en la cama y no dejo de pensar en esta entrevista que tuve con esta persona. No, es que la vez pasada ya me di cuenta que estoy teniendo mucho nerviosismo en mi cuerpo, estoy hiperactivo con ciertos ruidos después de haber pasado ciertas producciones. Y pues yo dije, pues es muy interesante que se abran estos espacios porque evidentemente pues está pasando algo y creo que es importante que se empiece a hablar en voz alta sobre estos temas y que bueno, yo muy juiciosamente también busqué en internet y no hay mucha información sobre el desgaste en empatía dentro de los medios audiovisuales porque siempre lo pensamos. Nos pensamos estos temas es alrededor de la salud mental con cuidadores o profesionales de la salud, ¿no? Pero también si nos ponemos a pensar, ustedes cuántas experiencias tienen en contextos de conflicto, en contextos de vulnerabilidad, el solo hecho de irse de sus casas una semana a irse a un territorio desconocido, cuánto de su experiencia personal no está atravesando pues su experiencia de salud mental, ¿no? Entonces, por ahí vamos empezando, si quieres luego lo seguimos tocando. Total, y creo que es eso que dices y que Paula nos puede como ampliar un poco más, es que pertenecemos a una industria muy extraordinaria. Es decir, nuestro trabajo no se parece tanto al del resto del mundo. Incluso para los psiquiatras es como, wow, qué nota hace cine y uno no te puede explicar en verdad lo difícil que es, ¿no? Y entonces como que hay incluso como un lugar de ascenso, ¿no? Y como que todos tienen esa expectativa de hacer películas, de ir a los festivales, ser reconocidos, pero entonces hay una cosa, un señor que nos hace mucho daño que se llama el ego y que atraviesa la industria también. Y se habla muy poco como de eso que nos pasa, sobre todo en mi caso, me he sentido como en un rol de liderazgo muy solitario, como líder, productor o director, productora o directora. No te puedes quebrar, tienes que estar arriba, motivando, jalando, y cuando hay una crisis y cuando pasa algo, mejor dicho, nuestra industria está liderada por Morphy, además, a todos nos pasan cosas que uno dice, esto no pasaría en la vida real, y las películas tienen vida propia, ¿no? Son unos entes energéticos, alquímicos que se mueven hacia adelante y nos atraviesan no solamente como profesionalmente, sino humanamente. Tenemos muchísimas horas de trabajo, es decir, yo no sé de dónde le damos esto, supongo por los costos, pero trabajar 12 horas rodando, eso significa que son 14 horas de llamado. Producción tiene que llegar 1 hora antes y cerrar. Entonces, los tiempos de descanso también afectan muchísimo como a ese bienestar humano y terminamos como en unos niveles de agotamiento muy altos por una naturaleza de un oficio que heredamos, no sabemos de quién, probablemente Hollywood, pero tenemos unas muy malas prácticas también en términos de salud que terminan afectando nuestra salud mental. No sé, Paula, para ti, como desde ese lugar, ya siendo una coordinadora de intimidad y trabajando tan de cerca con lo humano y con el cuerpo y con eso que es un poco más invisible, ¿cuál es como tu percepción de lo que nos pasa? Oye, hemos hablado demasiadas cosas al tiempo en muy pocos minutos.
Primero que todo, gracias por la invitación, pero a mí me hace reflexionar mucho lo que hablábamos sobre como el desgaste por empatía, porque creo que además nos toca de maneras diferentes a las personas que hacemos documental o a las personas que hacemos ficción, ¿no? Si uno está escuchando las historias de guerra de una persona que está siendo, o sea, narrada desde su crisis, de quién lo atravesó, de cómo lo vivió, versus todo lo que nos pasa a las 14, 16, extremo de convivencia, no vivo en mi casa hace 5 meses, de quienes trabajamos en la ficción, seguramente nos tocamos desde lugares diferentes. Pero creo que lo principal es que nos cuesta mucho trabajo, lo digo esto como coordinadora de intimidad y como trabajadora del audiovisual, establecer límites. Nos cuesta mucho establecer límites de cuánto estoy dispuesto a dedicarle de mi pensamiento a este trabajo por el que me pagan todos los días por hacer lo mejor que puedo dar de mí, versus cuánto estoy dispuesto a dejarme mostrar en la pantalla. O por ejemplo, voy a hacer aparte de comerciales, espero no se me vaya la olla, pero la coordinación de intimidad lo que busca viene de Hollywood, viene como herencia del Me Too. Y lo que busca es establecer límites claros entre lo que necesita la obra y lo que están dispuestos a hacer les intérpretes al interior de dicha obra. Entonces, yo como director quiero hacer una escena de sexo simulado o de desnudez o de acercamiento en donde va a haber una aproximación de un tipo de exposición genital. Y entonces deseo mostrar una desnudez total en donde se vea el busto de la persona, las nalgas del compañero, todo será hermoso, contra la pared nos tiramos. Y luego establecemos lo que busca la coordinación de intimidad, es establecer esos límites de qué puedo hacer yo para tener el mejor diseño de esa escena al lado de lo que está dispuesto a hacer el intérprete, la intérprete con respecto a esa escena. Entonces yo estoy dispuesta a mostrar mis senos, pero no mis pezones. Estoy dispuesta a mostrar X parte de mi cuerpo, pero esta otra parte no. Y llegar a preguntarle eso a los actores es rarísimo, porque además nunca nadie nos ha dicho, oye, ¿cuáles son tus límites? No, yo soy profesional, yo no tengo ningún problema con nada. Pero yo no te estoy diciendo que vas a dejar de ser profesional, pero de pronto si tú estarías dispuesto a que te tocaran de cierta manera, a que se viera esto de cierta manera, y que nos aproximemos en el sector audiovisual hacia les intérpretes, pero también hacia las personas del crew, y a decirle, si vamos a hacer una escena que de pronto te trastoque, que te detone alguna parte de tu vida a la que no te quisieras enfrentar, no estás siendo menos profesional por eso. Yo creo que eso no lo tendríamos que tatuar en algún lugar porque nos cuesta muchísimo trabajo. Yo hago reuniones así como con todo el crew, como bueno, vamos a hacer esta escena de sexo simulado. Si usted de repente no se siente cómodo en este ensayo, si hay una exposición de desnudez con la que usted no se siente cómodo, porque no solamente tiene que ver con exponer a los actores o a las actrices, sino también, y si yo no estoy dispuesto a ver a alguien desnudo mientras estoy haciendo foco, hay una cosa que pasa un resto, Natalia me podrá apelar a esto, y es que hay chicas en el crew, entonces todas las chicas hacen la escena de sexo simulado. Entonces está la foquista, la microfonista, si hay una chica en luces a la que dejan adentro es a la chica de luces, pero nadie nunca le pregunta si está de acuerdo con hacer parte de esa escena de sexo simulado. Entonces es una cosa que está empezando a implementarse en Latinoamérica, es bien paulatina, porque como les digo, este rol en Hollywood y en Canadá existe desde el Me Too. Y nosotras el año pasado en Latinoamérica se formaron 8 coordinadoras de intimidad en México, Argentina, Uruguay y Colombia. Y aún así, nosotras decimos como, ay, mira, nos enteramos de que tienes un proyecto en donde tienes escenas de sexo simulado. Sí, muchas gracias por tu... Claro, invertir en ese rol, tener una persona que esté ahí, es raro, es un gasto que producción no tiene, pero yo creo que estamos avanzando. O sea, a pasitos de bebé, pero estamos por lo menos planteándonos qué pasa con los límites, planteándonos qué pasa si el crew no se siente de acuerdo con hacer partícipes de esa filmación de esa escena.
de encontrar cuáles son los límites como intérprete, de decir, sí, yo estoy dispuesta a que me den besos con la boca abierta y no con la boca cerrada. Estoy dispuesta a que me toquen de cierta manera, a que no me toquen de cierta manera, y que eso no me haga más o menos profesional. Establecer límites creo que es el primer paso. Pero luego viene el conflicto del que hablábamos ahorita, como con respecto a la empatía, y es que nos cuesta mucho trabajo delimitar hasta dónde va nuestro, o sea, no sé, yo pensaba que yo a veces pensaría que es muy chévere ser un albañil, porque los señores albañiles iban y pegaban un ladrillito sobre otro ladrillo, no se iban a su casa pensando si el muro les quedó bien armado o no, sino que nosotros nos vamos y pensamos y reflexionamos sobre todo lo que hicimos, sobre las decisiones que tomamos. Yo no sé si a las personas de fotografía les pasa lo mismo, pero a mí desde dirección me pasa como, uy, estos extras los pude haber marcado aquí porque el cuadro hubiera podido quedar mejor aquí. Nos vamos con nuestro trabajo a nuestra casa, y si no nos vamos a nuestra casa, pues es todavía peor, porque estamos encerrados todo el tiempo en un contexto de trabajo que no nos deja respirar hacia ningún lugar, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es que tenemos farras los sábados para desfogar un poquito. Pero yo investigaba para preparar esta charla que en la ONU, con respecto a lo que pasa en el trabajo, es que a nivel mundial se estima que por sobrecarga laboral o por malas prácticas laborales se pierden 1.2 millones de días de trabajo en depresión y ansiedad en el mundo. Por lo tanto, en La Plata se pierde 1 billón al año por pérdida de productividad. O sea que si uno piensa que si crea o construye condiciones laborales dignas para su equipo de trabajo en general, por lo tanto tendríamos mejores horas laborales y no un llamado de 11 más 1, que sería lo que dice la Biblia. O no tenemos, no tenemos estas horas extras que nos ocurren a veces como en llamados de publicidad o en llamados de videoclips. Yo a veces no quiero que me paguen la hora extra. La verdad me quería ir a dormir o ir a charlar con una amiga sobre otra cosa, sobre si nos vamos a pintar las uñas de otro color. No porque esté mal, sino porque me parece que es interesante realmente recuperar un poquito de mi vida, y a veces eso está bien. Entonces, si todos propendemos a empezar a crear buenas prácticas en pro de la sanidad mental, vamos a tener seguramente mejores procesos productivos, nos equivocaremos menos poniendo una luz u otra cosa, a pesar de que Morphy sea nuestro mejor amigo, pero creo que empezar a disminuir esas razones por las cuales se detonan estos problemas de sanidad mental, sobre todo en un sector en donde convivimos tantos y tantos momentos de nuestra vida. Yo creo que además vamos a ganar productividad, pero además vamos a ganar en valor humano, que creo que es como una cosa en la que hasta ahora estamos empezando a trabajar. Total, y es muy interesante ese rol, y creo que es un gran primer paso, porque creo que finalmente en el diseño de los proyectos es donde está como ese primer camino. Y para mí, precisamente este espacio es muy, muy valioso, porque creo que es empezar a hablarlo, empezar a escucharnos, empezar a reconocer que en efecto somos humanos atravesados por condiciones muy especiales, y que a veces, o muchas veces, terminamos poniendo en juego nuestro bienestar y nuestra salud a costa de un trabajo. Claro, en el caso, por ejemplo, de quienes somos productores, directores y no simplemente parte del crew, se incrementa aún más la presión, porque tú tienes la presión financiera, la presión del tiempo, la responsabilidad de la calidad de lo que estás haciendo. El síndrome del impostor es algo que abunda en esta industria, y que también es muy solitario, porque pues no puedes llegar a decirle al crew como estoy cagada del susto, ¿no? Entonces ahí no podía decir palabras, disculpen, pero que me editen, pero digamos que creo que es importante reconocerlo, empezar por ahí, poder hablar en voz alta y no sentirse apenado o apenada de estar mal o no sentirse bien, pero también desde los diseños de los proyectos, y de pronto Tef nos puede dar algunas ideas, pero sí, como yo siempre he pensado que
la plata de un proyecto es lo que se pone las líneas que uno pone en una tabla, ¿no? Claro, siempre va a hacer más falta, nunca va a ser suficiente, pero como dices tú, ¿en dónde lo equilibras? Cada vez más creo que se ha generado conciencia, ya hay líneas, por ejemplo, gracias a las Rec Sisters y en Latinoamérica, como donde tú puedes llamar en caso de un acoso, en caso de un abuso, en caso de sentirte incómoda o de prever un posible acoso, un posible abuso, pero también desde la salud mental, por ejemplo, en los proyectos largos, no hay lugares, espacios seguros de conversación, no hay espacios o personas a quienes tú puedas acudir realmente a contarle qué pasa. Si tú como productor o como director tienes un protagonista en crisis, puedes perder un día entero de rodaje. Tienes un director de foto o cualquier persona del crew, pero sobre todo en los roles principales donde se puede parar una producción. Creo que es importante en esos diseños de los proyectos empezar a sumar y que no sea un gasto, es una inversión en tu equipo, es es pensar en que somos humanos antes que profesionales y atender no solamente desde la salud mental, sino incluso desde la alimentación, que hayan cosas con potasio, que hayan cosas con magnesio, que entendamos que no solamente estoy deprimida, o sea, es un tema también como súper... En la salud, o sea, la salud mental es importante, pero... yo les contaba que yo trabajé como coordinadora de intimidad en un reality y el equipo técnico todo el tiempo tiene la cámara montada, no hay un solo minuto y yo no había hecho realities en mi vida, entonces fue como entender un esquema de trabajo completamente desconocido y hay turnos de 12 horas, ¿no? Entonces como que este equipo trabaja 12 horas pero la producción no para, se empalman y son los mismos roles a las siguientes 12 horas. Entonces tú ves un equipo de cámara, 12 horas con esa cámara montada, creo que los de la noche sí los muchachos están durmiendo, pueden descansar un poquito más, pero el desgaste corporal es una cosa que en el sector audiovisual no se tiene en cuenta, o sea, yo hacía paralelos con las oficinas y decía, ellos hacen así sea pausas activas obligatorias, pero yo vi a las chicas de cámara, unas nenas grandísimas con unos camarones, diciendo como, uy, sí, es que hoy ya en el 10º día me duele la espalda, y tratar de empezar a implementar entre nosotras ejercicios de estiramiento, y todos los hombres fuertes, grandes, que han cargado luces, nos miraban como... Y yo les decía, chicos, ustedes también. Y entonces yo llegué hasta recomendar aplicaciones, porque no pensamos en nuestro cuerpo y tenemos una máquina. Y tenemos una máquina que se tiene que estirar, que debería preparar... Son 12 horas de trabajo físico por el que estamos atravesando. O sea, creo que la script es la única que no se para. Y eso que la pobre igual está sentada en un Madbox todo el día. En un Apple Box cuadrado. Entonces, es empezar a implementar también dentro de nuestras políticas, o sea, que si tenemos esa charla de sensibilización de género que las plataformas nos están enseñando a implementar, también tuviéramos a eso darle un añadido de límites, un añadido de salud corpórea en el set, porque en realidad estamos haciendo ejercicio todo el tiempo, unos equipos técnicos mucho más fuertes que otros, pero cárgate una planta al hombro y yo te quiero contar cómo vas a quedar mañana. Por eso los jovencitos corren más que nosotros los que llevamos 200 años, porque nosotros entendemos que tenemos que dosificar nuestra energía para un rodaje de 4 meses, porque si no, en la primera semana no vas a dar pie con bola a 35 grados de calor filmando. Ya vamos en la mitad del episodio, está buenísimo. Quédate ahí, por favor. Cuando tienes un proyecto audiovisual, tratas de asegurar todo desde el principio. Escribes una buena historia, buscas el mejor crew, piensas incluso en algunas locaciones, también en actores para quienes escribiste esa escena. Pero si te digo que desde el principio deberías pensar también en todo lo legal, en asegurarte de que todos y todas estemos bien, o sea, en regla, pues quiero presentarte, y ya te lo dije al principio, a Umaña Abogados. Es una empresa
de asesoría legal dedicada al derecho a entretenimiento, la propiedad intelectual, al derecho de autor, la propiedad industrial. Son abogados con más de 10 años de experiencia y además de ser abogados, pues también son comunicadores audiovisuales, fotógrafos, diseñadores, docentes universitarios en áreas del derecho y de la historia del audiovisual y el entretenimiento. O sea, están súper conectados con lo que nos gusta hacer. Si conectas con ellos y ellas, de seguro vas a tener una experiencia buenísima que te va a acompañar desde el desarrollo de tu proyecto audiovisual hasta la circulación y venta del mismo. Te dejo en serio sus datos en la descripción del episodio, y si quieres conocer su historia de origen, resulta que ellos también tienen su episodio. Es el 89, ahí te dejo esa perlita. Y una última cosita, y es que el sonido de esta grabación es gracias a nuestros amigos de Mediatekis, quienes nos dieron unos micrófonos maravillosos para capturar esta conversación. Si quieres conocer más de ellos, te dejo su información en las notas del episodio. El cuidado de la salud holística integralmente, porque creo que es ahí donde estamos fallando como sector y donde podemos todavía hacer, mejor dicho, tenemos todo por hacer, y por eso me encantaría, Tef, como ¿qué podríamos hacer? Bueno, a mí me quedan como muchos, hay como ruidillos en la cabeza, algo que yo siempre digo y puede sonar muy incendiario, ¿no? Porque creo que el tema de la salud mental últimamente está muy en auge, pero lo que yo quiero que llegue a todos es que hay que hacer una transformación profunda de las estructuras de trabajo, que podemos tener 34 psicólogos, masajistas, spa, pero hasta que no cambiemos los derechos laborales, hasta que no cambiemos las estructuras profundas, no va a cambiar nada, porque estaríamos viendo el problema de manera individualizada y no de manera colectiva y comunitaria, ¿no? Entonces, pues me quiero como comunicar eso porque me parece también muy importante, ¿no? Porque a veces, ahorita hablabas un poco también del tema del impostor, ¿no? Del síndrome del impostor, y que esto me parece un gran tema y que es muy importante, ¿no? Porque también tiene que ver con esas voces que nos han dejado a través de todo nuestro ciclo vital, y que vamos reproduciendo cuando estamos generando un producto, ¿no? Y que nos genera inseguridad, nos va generando mucho temor también a no reconocer lo poderoso que estamos haciendo, ¿no? Pero que, por ejemplo, yo cuando acompaño procesos siempre, a mí, pues no sé si de manera muy triste o fuerte, pero siempre hago un llamado a que estamos en un plano real, que somos seres mágicos, que hacemos cosas mágicas, pero que por más que nosotros nos esforcemos, que vayamos al club de yoga, hay una realidad, ¿no? Y que tenemos que empezar también a hablar sobre esos derechos laborales, porque lo otro no va a cambiar si no lo vemos de manera colectiva, ¿no? Entonces me parece importante esto. Bueno, esto de ver la salud como de manera holística es también crucial. Creo que he visto muchos casos en donde las lesiones físicas también generan mucho malestar emocional, de nuevo también pérdida de dinero, de tiempo, de recurso, pero también sobre todo empezar a reconocer lo orgánico en los seres humanos. Yo siento que también en este ejercicio de producir nos hemos olvidado que somos un cuerpo que tiene unos tiempos, que tiene unas maneras especiales de vivir y de hacer, ¿no? Entonces casi que nos volvemos máquinas, ¿no? Entonces 5 meses de locura y luego viene el bajón, ¿no? Porque creo que ahorita hablábamos un poco qué pasa durante la producción, pero qué pasa después, no sé la depresión posparto. Sí, total. Depresión posparto, porque claro, hay todo un montón de gente acompañándonos a crear, a imaginarlos, y que toda nuestra energía está ahí, ¿no? Casi que, no, la producción audiovisual, y luego eso sale. No, o sea, orgánicamente esto no tiene sentido porque nuestro sistema nervioso central está súper alto. Eso quiere decir que es nuestra hormona de la adrenalina, que nuestro estrés está muy alto, y luego volvernos a regular nos va a traer depresión, porque naturalizamos estar estresados, naturalizamos violentarnos, porque yo siento que ese es otro tipo de violencia que nos ha dejado mucho el sistema capitalista, ¿no? Y es como, si no producimos, no valemos. Y ahí viene el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, si me quedó regulonchi el producto o no quedó exactamente como me lo imaginaba, entonces esto tiene que ver es conmigo y con mi valía.
no tiene que ver con que de pronto no me dieron el presupuesto que necesitaba o que trabajé con las uñas, no, tiene que ver conmigo, ¿no? Y que creo que ha sido una trampa que también el sistema capitalista nos ha vendido de manera muy, pues, muy triste, ¿no? Porque creemos que si fallamos, que si termina el proyecto, entonces ya fallamos nosotros como personas. Entonces me parece muy importante eso. La escucha activa es un tip que siempre tenemos que tener, porque ahorita lo decía Paola, dentro del estudio pasan muchas cosas y de las producciones pasan muchas cosas. Discriminación por género, por raza, clasismo, ¿no? Porque creo que no solo tenemos un equipo de camarógrafos, actrices, actores, sino también la gente que trabaja en la limpieza, que trabaja con unos servicios más técnicos, qué pasa con ellos, cuáles son sus historias, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante la escucha activa y tener pues políticas claras, ¿no? De cero tolerancia a las violencias, cero tolerancia a la discriminación, los espacios también de ocio, para que no se vuelva solo generar un producto, ¿no? Porque de nuevo, estos 5 meses de hacer una producción luego se vuelve la vida, y qué pasa con nuestras familias, qué pasa con nuestras parejas, qué pasa con la vida, ¿no? Entonces creo que eso también es un llamado importante que hago, y siempre no creo que no se vuelva la tarjeta ahí única, pero creo que los espacios de psicología y terapéuticos también son muy importantes, ¿no? Porque por algo decidimos estar en este campo y por algo también nos movilizamos a crear, ¿no? De esta manera. Entonces creo que también es importante escuchar estas reflexiones en un espacio pues terapéutico, ¿no? Totalmente, y creo que ese es uno de los primeros pasos, reconocernos como humanos y entender qué necesitamos, qué es lo que nos afecta, cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos, porque también eso que decías tú, hay un poco cuidado de uno mismo, uno duerme poco, el día que puedes descansar te vas de fiesta, no hay muchas veces buena alimentación. En mi caso, a mí se me cierra el estómago en rodaje y no puedo comer casi. Entonces, claro, uno empieza a no alimentarse bien, a no dormir bien, a tener la presión que significa estar al frente de un proyecto, y cada uno desde su rol tiene presiones diferentes. En esta verticalidad de la que hablábamos ahora, pues esto es básicamente dictadura de un director, un productor, y eso va para abajo, y todo, y cada departamento tiene niveles de presión muy altos. Cada rol encuentra además como su lugar del miedo, ¿no? Como que el miedo también hace parte de algo que nos atraviesa, y es un miedo sembrado desde la violencia también. A veces no es solo violencia, agresiones verbales, pero puede haber violencia pasiva, en donde ponen en duda tu valía por que hiciste bien o no algo, y uno termina como comiéndose el cuento. También la frustración hace parte como de una de las emociones más difíciles de manejar, y creo que en estos procesos de formación, o por lo menos mi búsqueda, es también no solamente aprender a hacer y el por qué lo hace, sino aprender a ser humanos en el proceso de hacerlo, ¿no? ¿Qué herramientas tengo yo para manejar mis emociones? Porque creo que ahí para mí hay uno de los grandes puntos a tocar, y es el manejo emocional. Tampoco nos lo enseñaron, ¿no? Todos tenemos como que aprendernos a regular a nosotros mismos, y normalmente en esos procesos desregulados es que chocas con alguien. Hemos visto terminarse empresas productoras, productores, directores que después de hacer una película no vuelven a hablar, que terminan completamente desagregadas, como sus sueños, sus emociones, todo lo que tenían en juego. Y creo que ese manejo emocional es una de las cosas que quisiera empezar a sugerir y a entregarle a la formación también desde un lugar más humano y menos profesional, ¿no? Porque además andamos todos hablando de los éxitos, y claro, y el premio, y los reconocimientos y la crítica, pero cuando tú abres la puerta un poco a qué pasó, mira, todos traemos unas historias y unas cargas emocionales muy duras, que además nos toca como vivir muy solos, porque la mamá a veces tampoco lo entiende a uno, porque no alcanzan tampoco a dimensionar lo complejo que es el engranaje de hacer una producción audiovisual. No sé qué opinas tú, Pau.
Estaba pensando que a veces debemos permitirnos, pues como sentirnos mal, fallar, no ser perfectos, además porque, claro, yo ya soy una persona que lleva harto tiempo trabajando en el sector, entonces he estado ahí en ese lugar en donde creemos que si cometemos un error es que estamos encontrando la cura del cáncer de cerebro y todo el universo implosionará porque yo no le quité la túnica al cura en la continuidad que tenía que tener. Y entonces esto es, o sea, no, nadie más va a vivir, mi carrera se acabó, nunca más volveré a trabajar jamás. Y yo también he llegado a decirme como, ¿cómo pude haber sido tan, o sea, no, como no está permitido decir groserías aquí, bueno, que es mal hablado. Pero es muy difícil realmente permitirnos sentirnos mal. Y hace poco le decía yo a un amigo, mira, hasta Karol G sacó una canción diciendo, hoy no me siento tan bien, mañana seguramente voy a estar mejor, pero darnos el permiso de sentirnos mal, creo que una cosa que yo he aprendido también al interior de Rexister es empezar a crear una red de apoyo. Si usted no se siente en la capacidad de contarle a nadie de su entorno, hay líneas, está Rexisters, o sea, pero cree unos amigos. Si no tiene pareja, pues no sé, cómo empiece a encontrar personas en quien confiar, porque a veces lo que decía Nat es cierto, y es que sí, yo también he sido directora y es como yo estoy aterrada y no quiero decirle a todo mi equipo cuán aterrada estoy, porque si no nadie va a creer en mis órdenes o en lo que yo creo que se supone que deberíamos diseñar. Entonces tal vez a mi equipo de trabajo no le puedo decir, pero puedo llamar a mi amigo de toda la vida con el que estudié, o puedo llamar a el asistente, a la señora de la cocina y decirle a la señora de la cocina mientras me hace el chocolate, en este momento no me siento tan bien, pero darse el permiso de no sentirse bien todos los días creo que es un paso adelante. Ya no solo para dejar de no solo para sobrevivir, cómo estamos viviendo nuestro trabajo, porque siento que ahorita de nuevo y escucho y es como, ay Dios mío, pues esto de que se nos cierra el estómago, esto de que dejamos de comer, pues es que nuestro cuerpo de verdad está en estado de sobrevivir, o sea, nos vamos a morir. No es exageración, nuestro cuerpo está leyendo eso, es como si estuviéramos en la mitad de la selva y nos fuera a comer un tigre. Nuestro tigre es muchas veces nosotras mismas, nosotros mismos, con esos discursos interiores tan fuertes que tenemos y que creo que también es súper clave permitirnos tener entornos vulnerables, ¿no? Creo que esta industria también, ahorita Nati lo decía, también puede ser muy patriarcalizada, con unas dinámicas muy fuertes, de eso, del fuerte, del y que yo siento que de pronto sirve la performance de decir, bueno, no tengo miedo, vamos mi equipo, pero qué tanto nos estamos mintiendo también a nosotras, porque eso creo que sí es lo que es muy dañino y muy doloroso, ¿no? Mentirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y creo que permitirse ser vulnerable es de las cosas más importantes, y no solo permitírselo a uno mismo, sino permitir que el otro sea vulnerable y no juzgarlo por ello, ¿no? Como creo que es uno mismo, cuidarse a uno mismo, pero también generar esa disposición de cuidado hacia el otro y de entender que nos enseñaron a limpiarnos las lágrimas. Desde chiquitos es no llore, pero ¿por qué está llorando? Pero ¿y si quiero llorar? Llorar limpia, sana. Si necesitas ir a llorar, cuartico de lágrimas para el señor director, por favor. No sé, algo así, pero sí creo que es importante, es importantísimo eso que dice Steph, y pues la vulnerabilidad creo que hace parte de lo que deberíamos empezar también a abrazar un poquito más. Tenemos una pregunta del público. Bueno, gracias y disculpe pues esta intromisión, pero está muy interesante el tema porque creo que todas las personas que estamos acá hemos tenido alguna situación en el equipo de producción que nos llama la atención y bueno, que cómo podemos tener herramientas para abordar crisis dentro de nuestros equipos de trabajo. Y creo que esta disertación, estos espacios de reflexión son tan importantes que tienen que ser muchísimos más, pero que también tienen que salir propuestas acá al que nos escuche para que se le ocurran y las establezca. Una de las cosas es, de repente,
acudir a las universidades como equipo de producción para que generen una línea de investigación y hagan entornos dentro de las producciones en salud mental. Porque como ya lo habían expuesto acá, a la protagonista o el actor le dio una crisis simplemente porque recuerden que los actores, como también soy actor, trabajamos pues con las emociones y indistintamente de todo el día. Si hoy tengo un día donde todas las escenas me las juntó producción, porque muchas veces somos tan técnicos y tan programáticos con calendarios y fechas, tienes que llorar, en las 20 escenas tienes que llorar. El desgaste emocional de la actriz o del actor o del sufrimiento por su duelo es tanto que va a llegar un momento donde son las 10 de la noche, nos faltan 4 escenas para grabar, no va a dar más. Entonces el equipo de producción siempre tendemos a decir, ya empezó con el problema. Entonces, ese tipo de cosas o estas unidades de ayuda para higiene mental son tan necesarias no solamente para el equipo artístico, sino para el equipo técnico, el equipo de producción, sobre todo el equipo de producción que siempre está sometido a niveles de estrés y tiene que estar resolviendo a cada segundo problemas. Pregunto, de repente como psicóloga social, ¿existe ahorita en las universidades un enlace entre el EJEDA y algunas universidades que dicten psicología que puedan hacer servicio comunitario, extensión en servicio, para que podamos se vean tanto beneficiados los practicantes de la psicología como los equipos de producción, donde de repente nosotros pensando en costos, ¿cuánto cuesta una unidad de salud mental para nuestro equipo? Pero que de repente la facultad de psicología se puede ver beneficiada en sus prácticas y el equipo de producción en sus unidades. Esta es una gran pregunta porque en Colombia estamos en una crisis de psicólogos y en una crisis de salud mental. O sea, esta pregunta de, bueno, ¿y dónde conseguimos los psicólogos no tan caros o que hagan el voluntariado? Eso está en muchos ámbitos colombianos porque tenemos una crisis bien importante. Esta idea me parece pues bien valiosa. Ahí la Javeriana sé que tiene como un tipo de prácticas, la Universidad Nacional de Colombia, la Santo Tomás y los Andes entiendo que tienen también prácticas en cuanto a temas de salud mental. En Bogotá está la línea 106, que es la línea de salud mental. Pueden llamar desde niños hasta personas ya pues adulto mayor. Y es una buena práctica que si estamos en crisis y demás podamos implementar estas estrategias. Algo que a mí me parece bien importante y es que la vida es una gran escuela, ¿no? Porque nunca quedamos aprendidos o muchas veces hasta sentimos malestar cuando el otro está incómodo o entra en crisis, ¿no? Como que no sabemos qué hacer y yo muchas veces me quedo viendo qué hacemos. Y yo creo que un mensaje que yo quiero dejar es que lo que se abre en grupo se cierra en grupo. ¿Listo? Y es que muchas veces una persona en un grupo entra en crisis y lo que hacemos primero es tocarla, ¿no? Porque sentimos que así vamos a, ya como digo yo, pilotearla, como calmarla y luego a veces dan un vasito con agua o un pañuelo. Esto no está necesariamente mal, pero que es muy importante no dejarla sola, porque muchas veces nos quedamos solo con eso. Toma el pañuelo, ¿no? Ve y tú te autogestionas solo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si estamos sobreemocionados, si estamos en una crisis, necesitamos sentirnos en un entorno contenido, necesitamos sentir que nos están validando, ¿cierto? Entonces, si mandamos a la persona sola, ¿qué vamos a hacer? Probablemente vamos a activar un sistema nervioso en la infancia donde le decían al niño, vaya, o a la niña, vaya y llore solo, eso no es nuestro problema, tan cansón, estamos de afán, hágale. Solucione eso rápido, ¿cierto? Entonces, de nuevo, si se abre algo en grupo, se cierra el grupo. 5 minutos, o sea, es muy raro que una persona llore más de 10 minutos en grupo, ¿sí? 10 minutos, escuchamos a la persona, la validamos, escuchamos cuáles son sus necesidades y tratamos de reajustar esos tiempos. Si se dan cuenta, no nos vamos a durar toda la vida, es un ejercicio que también va a fortalecer el entendimiento de los grupos y no vamos a abandonar a ese niño o esa niña interior que está pasando por un montón de temas, ¿no? Y que necesita ser escuchado. Eso es lo que se me ocurre. O sea, producción debe ahorrar en ciertas cosas, pero en la alimentación de la gente, en el descanso de la gente es tu elemento más valioso, ¿sí? Y si uno solo pensara a nivel económico y fuera solamente así, pues grandes empresarios han demostrado que si
te preocupas por tu equipo, por quien construye a ese nicho creativo que estás desarrollando, pues eso va a traer mejores resultados, porque si tienes a la gente bien, pues la gente es productiva para hacerlo. Ser una escucha me parece que es valioso, pero además también ser empático, porque puede ser que a mí me gritó una persona no manejada por su sistema nervioso, sino por su amígdala, vino, me gritó, yo me sentí con cuero, quiero que muera, y luego 10 días después me viene a pedir disculpas y yo sigo queriendo que muera. Entonces ahí es donde estoy como, por favor, es una invitación también a la empatía, para que cuando una persona está en crisis yo también entienda que todos estamos detonados, que todos llevamos un montón de tiempo sin dormir, sin ver a su familia, sin suplir sus necesidades básicas porque vamos a morir, y que esa red de apoyo la empecemos a construir entre todas y todos y todes. Hola, mi nombre es Angélica, yo soy estudiante de cine y también me interesa mucho la psicología, entonces esta charla pues me parece muy importante porque junta los dos conceptos. Yo tengo una pregunta puntual y es sobre qué herramientas de gestión emocional podemos tener en el set, tanto a nivel individual como a nivel grupal, porque he tenido una serie de experiencias en rodajes donde, claro, se juntan como los egos, las rabias, el hecho de no comer bien, no dormir bien, andar corriendo, tener que cumplir con horarios, con itinerarios, con entregas. Todo se junta y muchas veces como que las emociones salen, la gente termina peleada, no se vuelven a hablar nunca, o hay como situaciones de crisis, que a alguien le dio un ataque de ansiedad y fueron a tocarlo o a abrazarlo. Era algo que ahorita decía, sí me parece muy importante, también hay que como saber ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué herramientas puntuales podemos implementar en los dos casos, tanto a nivel grupal como a nivel individual? Bien puntuales. Creo que es como fundamental, tanto a nivel individual como grupal, reconocer nuestras trayectorias de vida. Algo que decía muy claro Paola es como, por ejemplo, si yo he vivido una experiencia de violencia sexual, yo no sé si yo quiera grabar una experiencia de violencia sexual, por ejemplo. Si yo sé esa información sobre mi trayectoria de vida, tal vez sea más fácil que yo coloque límites dentro de un espacio de creación o de producción, ¿no? Evidentemente, si no quiere uno abrir su vida íntima, pues comunicarlo de otras maneras, pero creo que es fundamental lo mismo. De pronto en unos espacios más colectivos, menos como laborales, digo yo, tal vez reconocemos las heridas de nuestros otros compañeros, y yo creo que cuando uno reconoce las heridas y las trayectorias de vida del otro, también le sirve mucho más ser empático, que también es un poco lo que ahorita hablábamos, ¿no? Como me gritó y me tomó todo muy personal, porque muchas veces no entiendo la trayectoria de esta persona, no entiendo de dónde fue que aprendió a gritar para calmar las aguas, de dónde es que viene este malestar de abandono, de no sé, como de que se siente responsable, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, mi trayectoria de vida y la trayectoria de vida del otro, generar espacios para las dos cosas. Que es importante también reconocer nuestras propias responsabilidades, las responsabilidades del otro, y no cargarnos. Y eso va en todos los ámbitos, en el ámbito laboral y también en el ámbito emocional. Tal vez tú estás molesto, pero yo no me voy a hacer cargo de eso, porque una cosa es acompañarte y otra cosa es solucionarte el malestar, la tristeza, el enojo, lo que pueda estar pasando. Entonces creo que eso es clave. Manejar como lenguajes en común, creo que también va a ayudar a fortalecer el equipo, el grupo, en los casos que hayan como también discusiones y demás, va a facilitar una comunicación asertiva, ¿no? De nuevo, esto no es magia, podríamos quedarnos acá también hablando de muchos más tips, pero creo que básicamente es eso, ¿no? Es reconocer qué siento, validar lo que siento, comunicarlo y ver cómo permito catalizar esa emoción, tanto para mí como para el otro. Reconozco que estás enojado. Lo valoro. ¿Qué quieres hacer con ese enojo? ¿Quieres estar un tiempo solo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Sí? Siempre preguntar. Esto que tú dices es, no se toca a nadie que no tengamos la suficiente intimidad, ¿sí? Así esté en crisis, así esté no lo tocamos, ¿sí? Máximo un vasito con agua y demás, porque no sabemos su sistema nervioso en que esté en ese momento. Yo quería sumar una herramienta práctica que implementamos en Mad Love el año pasado, y
muchas veces no sabemos reconocer qué sentimos, ¿no? Y creo que no sabemos reconocer lo que sentimos, y esta es una tarjetica que tiene 2 lados para quienes nos escuchan. Por un lado tiene una lista de emociones positivas, por así decirlo, creo que nada es bueno o malo, pero tiene unas emociones luminosas y otras más oscuras, y creo que eso que dice Tef de reconocer la emoción es el primer paso. Entonces nosotros en el trabajo con Messier Periné se iba para una gira muy larga y tenían unas condiciones, iban a vivir en un bus 1 mes y medio, 10 personas. ¿Cómo generamos como algunas herramientas para que ellos puedan como canalizar? Porque sabemos que va a haber crisis, sabemos que inevitablemente alguien se va a enojar, alguien se va a quebrar, vamos a tener estados de estrés. Eso tal vez no va a cambiar tan rápido, o esa transformación no se va a dar, pero esta tarjeta permite, es como un vehículo seguro que si tú necesitas hablar, pues como, marica, necesito hablar de cómo me siento. Y tienes una ayuda y tiene palabras como me siento tranquilo, deseado, seguro, amoroso, feliz, aceptado, merecedor, valorado, importante, enérgico. Pero por el otro lado está molesto, intranquilo, rechazado, odiado, estúpido, inadecuado, tensionado, desmotivado, impotente, burlado, desconfiado, frustrado. Y uno empieza a encontrar como, ya sé qué es lo que me está pasando. Nada más por el ejercicio de coger la tarjeta y reflexionar qué es lo que te pasa, estás empezando a tramitar la emoción. Entonces creo que es un pequeño tip, pero creo que es muy valioso, porque uno dice, bueno, ¿y qué hago? Bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, este es el que les dejo para el cierre. Ojalá pueden encontrar en Google tarjeticas o ruedas de emociones y sáquenlas y hagan las listas, y es una manera sencilla por lo menos de empezar a reconocer qué es lo que nos pasa. ¿Tú querías decir algo? Rápidamente, rapidito? porque es que se puede hablar mucho sobre este tema, es demasiado apasionante. Podemos seguirlo. Bueno, hablando del tema de reconocer la emoción, también es muy importante que empecemos a fortalecer cómo acompañar esa emoción, ¿no? Porque si el otro está enojado, también me va a conectar con mis maneras como yo gestiono el enojo, con mis maneras como yo acompaño o me han enseñado a acompañar las emociones, ¿no? Entonces, como tips rápidos, ser empático no significa que yo voy a decirle que a mí también me pasó lo mismo. Eso no es una escucha empática. Una escucha empática tampoco quiere decir que le digamos que no está pasando nada, porque eso no es validar la emoción. Una escucha empática tampoco es, por ejemplo, minimizar o burlarnos o hacer chistes, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que hacemos el chiste como para salir del mood. Eso no es una escucha empática. Muchas veces, y lo ha demostrado los estudios, es preferible para un sistema nervioso central alterado que digamos, no sé qué decirte, pero estoy aquí para ti. Y escuchar. Buenísimo. Un aplauso porque empezamos esta conversación, ¿no? Que la conversación sobre este tema continúe. O sea, nos tardamos casi 150 episodios para hablar de esto. Entonces, que vengan muchos más porque es un tema importante para todos, todas, todes. Estefanía, Paula y Nati, muchas gracias por haber estado una vez más en Gente que Asesina. Muchas gracias a ti. Y a ustedes gracias por haber a todos asistido por a estar esto. acá. Gracias.